Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Leer la epístola a los Corintios, hermanos, es algo tan hermoso. Por lo menos a mí me hace saber, me recuerda mucho acerca de la misericordia de Dios hacia su pueblo, pero también la perspectiva de Dios para su pueblo. ¿Qué significa esto? Lo que la iglesia debe ser y hacer según el propósito de Dios. Entonces esto es bien interesante, hermanos. Recordemos cómo estuvo el asunto, por lo menos en la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo, finalizando su viaje, estaba en su tercer viaje, hermanos, misionero, cuando recibe precisamente, hermanos, a un representante de la iglesia en Corinto diciendo, hay problemilla, uno que otro problemilla en la iglesia, esos problemas que nunca se dan en las iglesias, ¿verdad? En ninguna. Pues en la de Corinto resulta que sí. Y sí había una que otra dificultad. Pablo dice, y él nos hace saber, hermanos, nuevamente, siguiendo la lectura, la verdad interna de la primera carta, que Pablo ya había escrito una carta previa. Esta que tenemos nosotros aquí como primera es en realidad la segunda. ¿Qué es lo que pasa? La primera carta no la tenemos, hermanos, no fue introducida en el canon providencialmente. ¿Qué tenemos nosotros en esta carta que pues tenemos aquí por orden, como aparece, hermanos, en nuestra Biblia, como la primera carta a los Corintios? Es la respuesta, la explicación y la exhortación ante el mensajero con los problemas de la iglesia, resultado también del enfoque de la primera carta. Entonces, algo interesante, hermanos, es cuando nosotros podemos comprender a la luz de la Biblia que hay que corregir algo. Que hay que corregir algo. Hermanos, no sé cuántas veces ha escuchado el mismo consejo de mi parte. Hermanos, si Dios nos ha concedido el tiempo, en abril hicimos 5 años aquí. Y le puedo asegurar que a más de uno y en más de una ocasión, el consejo ha sido, haga oración, vea la Biblia, venga al culto. Ese ha sido el consejo. ¿Y sabe por qué? Yo no tengo las respuestas. Yo no voy a decirle, mire hermana, le voy a dar, número 1, cómo él va a proceder de esta forma. Lo que le voy a pedir, hermano, es que vayamos a la palabra de Dios, porque Él sí tiene las respuestas, Dios. Pero el detalle, hermanos, es cuando la palabra de Dios nos confronta y nos hace saber que lo que ocurre en nuestras vidas es repercusión de una situación en la que hemos dejado de lado a Dios como primer lugar. Nada pasa por sí solo, hermanos. Las formas en las que el apóstol Pedro nos dice que llega el sufrimiento al cristiano son por 2 razones, usted la sabe, lo hemos dicho. Número 1, como tribulación por ser cristiano. Así de sencillo. Y segundo, hermanos, como consecuencia de nuestros actos, de nuestros pecados. Y recuerde que podemos pecar de 2 maneras. ¿Se acuerda? El pecado de transgresión, que es ir directamente más allá de lo que Dios permite. Cuando Dios dice, no lo hagas, y uno va, y así lo hacíamos en mi tierra, y uno ahí va, ¿verdad? Y otra, cuando Dios dice, hazlo, y no lo hacemos. Y de cualquier forma, hermanos, el pecado nos deja un regalito bien amargo, que se llaman consecuencias. Así que es importante, hermanos, que cuando la Biblia nos confronta a algo, entendamos que Dios está diciéndonos que hay que corregir algo, que hay que poner atención en algo. Y la forma, hermanos, en la que Pablo le dice eso a los corintios es increíble, porque sí confronta su pecado. Y es una carta muy dura, pero que nos deja en claro, hermanos, la perspectiva que Dios tiene para su iglesia. Y esa perspectiva es santidad. Por eso no deja de dirigirse a la iglesia como los santos. La iglesia
los santos, aquellos por los cuales el Señor estuvo en la cruz, aquellos en los cuales el Espíritu Santo está trabajando, aquellos que están luchando en contra del pecado. En esta semana mis hijos tuvieron una dificultad en la escuela, un poquito complicada, en la que me comentaban acerca de una injusticia cometida por ahí, ¿verdad? Y que la voz de ellos fue partícipe para dar un veredicto en esto. Y uno de ellos me decía, es que tengo temor de decir lo que es, porque se va a enojar la maestra, se va a enojar el profesor, a lo mejor si el maestro me regaña, tú también me regañas, no sé. ¿Sabe qué vino a mi mente? Le dije, recuérdame, hijo, el juramento de los embajadores del rey. Recuérdame el juramento de los embajadores del rey. ¿Se acuerdan que les di una tarjetita cuando ya veníamos visitando apenas? Con el juramento. ¿Alguien se lo sabe? Viviré siempre la verdad, remediaré la injusticia, seguiré a Cristo el Rey. Si no lo hago así, ¿para qué? Así de sencillo. Hijo, ahí hay algo que dice, remediaré la injusticia. Siempre que tú puedas actuar correctamente, hijo, hazlo. Tal vez no a todos les va a gustar, pero tienes que aprender, hijo, que la última parte, cuando dice, seguiré al Cristo el Rey, te hace responsable de todo lo que acabas de decir. Y si tú puedes remediar una injusticia, hijo, sé un seguidor de Cristo el Rey. Porque al final te preguntas, si no lo hago así, ¿para qué nací? El remediar la injusticia, hermanos, el actuar rectamente, habla de un corazón dispuesto, que lucha en contra de. Y lo que hace el apóstol, hermanos, en toda esta epístola, es decirle, iglesia, cambia esto. Iglesia, transforma esto. Iglesia, transforma esto. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que por lo menos lo que vimos hace 8 días con respecto al capítulo 1, versículos 1 a 3, es acerca de la santidad y lo que pide el Señor. Pero en este segmento, hermanos, acerca de lo que Dios le ha dado al creyente. Si su Biblia es como la mía, hermanos, tiene un subtítulo ahí con letritas negras que dice ¿cómo? Por dones espirituales. Los dones, hermanos, son regalos inmerecidos que el Espíritu Santo nos da para servir. Recuerde esto, hermanos, un cristiano es el que va a servir. No nos llama Dios a estar sentados cómodos. Nos llama a ser sus siervos. Y un siervo, hermanos, se caracteriza por considerar aquello que se le ha confiado y lo cuida. Entonces Pablo dice, pon atención, iglesia, en todo lo que Dios te ha dado y aprende a dar gracias. Pero Pablo, ¿tenemos problemas? Sí. Pero antes que tu problema, agradécele a Dios por lo que ha dado. Pero Pablo, ¿tenemos dificultades? Sí. Pero antes de abrir la boca, agradécele a Dios lo que ha hecho por ti. Hermanos, cuando tenemos dificultades, lo menos que hacemos es darle gracias a Dios. Y le pedimos a Dios que cambie nuestra circunstancia. De hecho, esa fue la razón por la que la iglesia mandó a avisarle a Pablo. Y Pablo lo primero que hace es decirle a la iglesia, vamos a dar gracias a Dios. Les voy a ayudar. Mire, versículo 4, Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Aún a pesar de cómo era la iglesia de Corinto, Pablo dice, gracias a Dios por ustedes. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ustedes están viviendo en la gracia de Cristo, por amor de Cristo. O sea, si son cristianos, han entendido eso de la gracia y no la merecemos. Hermanos, Jesús estuvo en la cruz por culpa nuestra, no nos preguntó. Él asumió que lo necesitábamos y sabe que era verdad. Y Él tomó la cruz y la cargó. Y entonces Pablo dice, así que dale a Dios gracias por Jesucristo. Dale gracias a Dios por su gracia.
Dice el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en ciencia. Ni siquiera te has dado cuenta de lo que Dios te ha dado, pero eres rico. Y hermanos, cristianamente y bíblicamente, la riqueza que Dios da no tiene nada que ver con las carteras. La riqueza que Dios le da, aquí Pablo lo dice, en toda palabra y ciencia. Tienes palabra de Dios, entonces agradece por esa riqueza. Y es una riqueza, hermanos, que no todos agarramos. Es que tengo muchísimo trabajo, pastor. Pues sí, pero aquí está su verdadero tesoro. Y a veces no nos damos cuenta cómo brilla la palabra de Dios en los momentos más difíciles. De verdad, hermanos, si nuestros ojos materiales se abrieran a la dimensión espiritual para cuando estamos pasando una dificultad, le puedo asegurar que este libro brilla más que la luz del sol, porque es la voz de Dios diciéndonos, aquí tengo la respuesta. Pero nuestros ojos materiales se enfocan en el problema y le damos la espalda a donde deberíamos estar observando. Las riquezas que Dios ha dado son más, hermanos, grandes, indescriptibles. Toda palabra y en ciencia nos da, hermanos, para poder razonar. Dios nos dio cerebro, Dios nos dio entendimiento y el Espíritu Santo da discernimiento. Y le puedo asegurar que muchos de los problemas que tenemos se deben a que no consultamos a Dios previamente. Damos por hecho de que Dios nos va a cuidar. Damos por hecho de que Dios nos tiene que bendecir. Y en la mañana veíamos que no se trata de eso. No puedo recibir bendición si no me acerco a la fuente de la bendición. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Esa es una muestra increíble de misericordia. Pero ¿quién cree que va a recibir bendición? ¿Buenos y malos? Ninguno de los dos. La bendición no la reciben los buenos. La bendición la recibe el que busca a Dios. La bendición la recibe aquel que está buscando y acercándose a Dios. Hermanos, nuestras buenas acciones no nos van a traer bendición. La bendición viene como resultado de nuestra relación con el Padre. Así de sencillo. Dice en el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, hay verdad en lo que ustedes creen, son una iglesia cristiana. ¿Qué otro mayor tesoro, qué otra gran virtud necesitan? Den gracias a Dios por la salvación. Pablo no ha entrado de lleno, no les ha mencionado ni siquiera un solo problema de los que está pasando la iglesia, pero ya le está dando razones para decir antes de agradezcan. De tal manera, dice el 7, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Dios les ha dado. ¿Y saben qué? Será perdurable, hermanos, la bendición que Dios da no es perecedera. Tenemos que aprender a buscar eso, porque no es perecedera y esa bendición durará y será, hermanos, hasta dice aquí la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? De la parucía. Para que podamos nosotros, hermanos, tener esperanza de que aquello que Dios le ha dado no será quitado jamás. Hermanos, el diablo no le puede quitar bendiciones porque no se las dio. El diablo no nos puede arrebatar nada porque no nos ha dado nada. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros se las entregamos. Y no necesita hacer un pacto de sangre firmado, hermanos, con su dedo índice, con el diablo, para darle entrada a su corazón. Basta con no obedecer a Dios para que eso sea sólido. Dice entonces aquí en el 8, el cual confirmará, o también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La bendición que el Señor da, dice, en ningún don, para cuando Él venga, también nos confirmará hasta el fin, para que lleguemos a su presencia, hermanos, sin reproche, irreprensibles. No hay nada que el Señor diga, pero tú no. ¿Por qué? En Jesucristo. Entonces, si algo tenemos que aprender a hacer, hermanos, es mirar esto, de verdad. El hecho, hermanos, de que todavía tengamos, mire cómo lo comento, la esperanza de ver este lugar lleno,
de ver un Salamanca transformado. Hermanos, ¿por qué tenemos esas esperanzas? ¿Por qué seguimos orando por eso? Sabemos que Dios es poderoso y puede hacerlo. Porque sabemos que Dios tiene facultades que nosotros no. Y eso lo hace a Él Dios. Y de ahí depende, hermanos, nuestra búsqueda de Él. Porque, hermanos, nosotros somos los que a Dios nos necesita. Si usted y yo no existiéramos, Dios seguiría siendo Dios. Pero nosotros no podemos nada. Jesús dijo, separados de mí. A ver, dígalo más fuerte, ¿cómo? Nada podéis hacer. Nada vas a poder lograr. Esfuércese todo lo que quiera, pero si está separado de Dios, nada le va a salir bien. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. O estamos con Dios, o mejor no nos metemos, hermanos, porque Dios no es juguete de nadie. Y mire que Dios es bueno, de verdad que Dios es bueno, porque aún a pesar de cómo somos, si nos acercamos y le pedimos perdón a Dios, hermanos, dice la Biblia que Él sigue siendo fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Entonces Pablo tenía razón al decir, hay mucho por qué agradecer, iglesia, hermanos cristianos, hermanos que buscan a Jesús. Antes de abrir la boca para decirle a Dios por qué están las cosas tan difíciles y tristes, abramos el corazón para mirar todo lo que Dios nos ha dado y digámosle a Dios, gracias. Dice el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es fiel. Él les dio la salvación. Él les dio dones. Él hace de misericordia. Él les dio la Biblia. Él les dio una iglesia. Él les dio su trabajo. Él les dio su familia. Él les dio todo, dice Pablo. ¿Qué cree que espera Dios que hagamos entonces? Dice, si Él es fiel, nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Que disfrutemos nuestra relación con Él. Dios no es el mago, hermanos, el genio de la lámpara mágica. Dios es misericordioso en gran manera. Ciertamente, mis hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener muchas dificultades. Muchas. Vivimos en una ciudad muy conflictiva. Sin embargo, hermanos, debemos aprender a mirar a nuestro Señor con gratitud. Pablo dice, antes que decirles otra cosa, iglesia, vamos a darle gracias. Piense bien en su vida, ¿qué fue lo que pasó esta semana? Yo no sé si usted lloró, se preocupó, se enfermó, viajó, regresó, trabajó, pero sí sé que Dios estuvo con usted. Y de ahí parte todo para decir, gracias, Dios, por tus dones. Un hombre, hermanos, un maestro de Biblia, Matthew Henry, yo sé que han escuchado de él, algunos libros y comentarios de este hermano. Se dice que en una ocasión que él iba de la iglesia a su casa, lo asaltaron. Lo amedrentaron con arma, hermanos, y lo despojaron de sus pertenencias. Cuando llegó a su casa, llegó llorando, llegó asustado y se dispuso a orar. Y empezó en su corazón, hermanos, a ponerse tenso por lo que había ocurrido. Pero cuando entendió lo que pasó, hermanos, agarró su diario y empezó a escribir. Gracias, Dios, así se llamó la página de su diario. Gracias, Dios, Y dijo, gracias, Dios, porque nunca me habían asaltado. Y hoy tú permitiste que así fuera. Gracias, Dios, porque aunque me quitaron mi cartera, no me quitaron la vida. Gracias, Dios, porque se llevaron mucho lo que traía.
pero no es todo lo que tengo. Y finalmente dijo, gracias Dios, porque permitiste que me robaran, pero no permitiste que fuera yo quien robara. Cerró su diario, cerró sus ojos y empezó a agradecer a Dios por todo. Hermanos, Pablo dice aquí, vamos a agradecer a Dios por sus dones, porque Dios ha sido bueno. No vamos a cambiar el curso, hermanos, de nuestra ciudad y de la tierra, pero sí podemos hacer un cambio en nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. No es una sugerencia, hermanos. Creo que Dios está tratando de decirnos precisamente que tenemos que aprender a agradecer el doble de lo que nos quejamos o pedimos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque nos has concedido, Señor, escuchar tu voz. Y porque precisamente, Padre, nuestra condición de humanos nos hace frágiles, vulnerables. Algunas cosas de las que ocurren aquí en la tierra nosotros no lo entendemos. Y tal vez, Señor, no lo vamos a entender. Pero hay algo que sí comprendemos, Señor. Y es que tú eres bueno, Señor. Tú sigues siendo fiel, Señor. Por lo que en esta noche te damos gracias. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo, Señor, en lugar nuestro. Gracias por la victoria obtenida en la cruz del Calvario que nos da salvación a través de la sangre derramada. Gracias, Señor, por la victoria. Te levantaste, Señor, del sepulcro y la muerte tuvo que retroceder. Gracias porque al ascender nos has dejado una promesa en la cual esperamos todavía. Tú vas a volver por tu iglesia. Gracias porque has puesto tu palabra en nuestras manos y cada casa, cada familia tiene una Biblia. Estoy convencido de ello, Señor. Gracias porque nos has traído a este lugar, Señor, a ser parte de la comunidad, de la familia de la fe. Gracias, Señor, por las cosas que no entendemos. Gracias, Señor, por las cosas que golpean nuestro corazón. Gracias, Señor, por las cosas que no podemos cambiar. Gracias por las cosas que duelen. Porque en medio de todo eso podemos entender que la tierra sigue girando y la única explicación es que tú estás en control de todas las cosas. Así que tal cual nos dice Pablo y se dirige a una iglesia y hoy te diriges a nosotros como iglesia. Te damos las gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por lo que has permitido en cada uno de nosotros. Y gracias por lo que harás en nosotros para tu gloria, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por este culto, Señor. Es de gran bendición estar aquí, escuchar tu palabra, estar juntos y cantar himnos al único y verdadero Dios y recordar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está aquí con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.